Hola chicos, soy Micharito y el día de hoy vamos a hacer la clase de antónimos. Les invito a poner mucha atención para así aprender un poco más de lo que es esta fructífera clase que se va a dar el día de hoy. Y el día de hoy vamos a empezar con antónimos, que es nuestra segunda clase. Ya hemos visto una primera clase que es sinónimos y ya sabemos que estas clases están dirigidas para alumnos pre y obviamente también secundarios. Vamos a empezar el día de hoy hablando de los antónimos. Cuando nosotros hablamos de los antónimos, lo primero que nos ponemos a pensar es ¿para qué nos sirven los antónimos? Vamos a ver, leamos el primer objetivo. Dice reflexión y análisis de ideas supuestas. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú ubicas más rápido el antónimo, es decir, el significado opuesto de tu palabra, tienes mayor fluidez cuando converses, cuando dialogues, cuando te dirijas al público. Por lo tanto, las personas que te van a escuchar te van a entender más fácilmente. Vas a volverte una persona locuaz, verbosa, elocuente. Para eso está dirigido, obviamente, el primer objetivo. Segundo, reforzar la capacidad persuasiva y disuasiva. ¿Qué quiere decir? Que como vas a tener mayor fluidez al hablar, vas a ser capaz, obviamente, de dirigirte al público, de ser un gran orador. Por lo tanto, puedes llegar a cambiar la mentalidad de un ser humano. No puedes cambiarlo su forma de pensar. Porque obviamente una de las finalidades de tener un lenguaje locuaz, verboso, significa que tú tienes que ser capaz de hacer que la gente cambie su forma de pensar, ¿no? Lo persuades, lo disuades. Entonces, eso quiere decir el segundo objetivo. Entonces, es muy importante aprender antónimos para poder tener mayor fluidez a la hora de conversar y de dirigirnos al público. Y obviamente de encontrar la palabra idónea para ese diálogo, ¿no? Muy bien. Eso sería la primera parte. A ver, vamos a estudiar la etimología de la palabra antónimos. A ver, cuando ustedes hablen de la palabra antónimos, esta proviene de dos voces griegas, anti y onoma. ¿Qué significa anti? Anti significa contrario. Anti significa contrario. También significa opuesto. Onoma significa nombre. Onoma significa nombre. Entonces, ¿no? ¿Qué significaba antónimos para los griegos? Significaba, ¿verdad?, palabras con significados opuestos. Eso es lo que significaba para los griegos los antónimos, que obviamente es hasta hoy en día, ¿no? Todos utilizamos antónimos. ¿Y cuándo nos referimos a un antónimo? Cuando estudiamos una palabra con significado contrario, con significado opuesto. ¿Está bien, chicos? ¿Entendieron la etimología de la palabra antónimos? Muy bien. Muy bien, dice, los antónimos son vocablos que comparten la misma categoría gramatical, que comparten el mismo campo semántico y sobre todo tienen significados opuestos o contrarios. ¿Está bien, chicos? Muy bien, vamos a ver aquí algunos ejemplos. Tenemos la palabra cenceño. Cenceño es falto de carnes, es decir, flaco. Eso significa cenceño. Cenceño significa flaco. Lo contrario de flaco es adiposo, que quiere decir muchas carnes, es decir, en pocas palabras, obeso, ¿no? O gordo. Entonces, cenceño, que es flaco, es lo contrario de adiposo, que significa gordo, ¿no? Muy bien, acá tenemos la palabra niveo. Niveo, ¿no?, significa blanco, impecable. ¿Qué es lo contrario? ¿Cuál es la palabra contraria? Bruno, que significa oscuro. Entonces, niveo es blanco, mientras que bruno es oscuro y por lo tanto sería su contrario, su antónimo. ¿Está bien, chicos? ¿Hasta ahí? Muy bien, vamos comprendiendo. Vamos a pasar a la siguiente parte. Ahora vamos a hablar de la estructura de un ejercicio de antónimos. Todos sabemos que los ejercicios de antónimos tienen dos partes importantes. La primera es la premisa. ¿Qué quiere decir premisa? Que es la palabra más importante de todo el ejercicio. Siempre se encuentra en la parte superior. Ahí está la premisa o palabra básica.
Pero también tenemos las alternativas, ¿no? Tenemos, estas son desde la letra A hasta la letra E, ¿no? En los ejercicios de mayor nivel tenemos 5 alternativas, ¿no? Y obviamente tenemos también de menor nivel de 4 alternativas. Ahora, tenemos aquí también 2 partes. ¿Por qué? Porque las alternativas se subdividen, ¿no? Solamente una es la respuesta correcta, mientras que hay 4 distractores. Vamos a desarrollar el ejercicio que tenemos en la pequeña pizarra. A ver, vamos a descubrir primero cuál es el sinónimo de la palabra deleterio, para poder conocer el antónimo. El sinónimo de la palabra deleterio es nocivo, mortal o dañino. Lo contrario sería obviamente inofensivo. Y vamos a ver y vamos a descubrir cuál es. Muy bien. Tenemos en la A, dice nocivo. Nocivo es dañino. Por lo tanto, eso significa que sería el sinónimo de deleterio, más no el antónimo. Así que está descartado. Tenemos la B, es inocuo. ¿Qué significa inocuo? Inocuo significa inofensivo. Eso quiere decir que inocuo es la respuesta correcta para deleterio, que es dañino, mortal. Tenemos inicuo, que no tiene nada que ver porque es malvado, y obviamente los demás son todos distractores. Entonces, la alternativa correcta es inocuo, que significa inofensivo, lo contrario de deleterio, que significa mortal, dañino. A ver, vamos ahora a estudiar la clasificación de los antónimos. Cuando nosotros estudiamos la clasificación de los antónimos, nos damos cuenta que hay 2 clases de antónimos: los antónimos gramaticales y los antónimos lexicales. ¿A qué le llamamos antónimos gramaticales? Los antónimos gramaticales son aquellos que se van a formar gracias a los prefijos de negación, como por ejemplo y, anti, des, ¿no? Que son los prefijos de negación que van a dar origen a los antónimos gramaticales. Por ejemplo, tenemos la palabra legal. Solamente colocando la i, que es un prefijo de negación, tenemos ya el antónimo, que es ilegal. Entonces, legal, lo contrario, ilegal. Tenemos higiénico, le ponemos la palabra anti y ya formamos su antónimo, antihigiénico. Entonces, eso quiere decir que los antónimos gramaticales se forman a raíz de los prefijos de negación. Muy bien. A ver, entonces, tenemos los antónimos lexicales, que se están dividiendo en absolutos y relativos. Los antónimos absolutos son aquellos que son totalmente contrarios, aquellos que no hay ningún punto de duda de que son completamente contrarios. Tenemos, por ejemplo, la palabra tórrido. Tórrido significa ebullición, tórrido significa hirviendo. Lo contrario sería gélido, que significa helado o congelado. Entonces, son antónimos absolutos porque son completamente opuestos. En cambio, también tenemos los relativos. Los relativos son aquellos antónimos que no son totalmente opuestos. Siempre hay otra palabra que se le puede adicionar como el sinónimo absoluto, ¿no? Eso no quiere decir que no sean antónimos, sí son antónimos, pero no son antónimos absolutos. Por ejemplo, tenemos la palabra adolescente y le colocan como su antónimo a la palabra longevo. Adolescente y longevo sí son antónimos, pero no son antónimos absolutos. Son antónimos solamente relativos. ¿Por qué? Porque adolescente no es una de las primeras etapas de la vida. En cambio, sí lo sería infante. Entonces, va a dar pie a que suceda la palabra infante como el absoluto y adolescente como el antónimo relativo. Entonces, eso quiere decir que para una palabra pueden haber 2 clases de antónimos: los absolutos, que son completamente opuestos, y los relativos, que son apenas opuestos, ¿no? De ahí vamos a colocar un ejemplo. A ver, tenemos la palabra caliente, lo contrario de gélido. Muy bien. Caliente, lo contrario de gélido. Caliente, todos sabemos que es una temperatura normal. Gélido, es congelado.
Ahora, eso quiere decir que gélido sí es el antónimo de caliente, pero no es, ¿no?, un antónimo totalmente opuesto. Muy bien, chicos, vamos a aprender antónimos con mi Charito y vamos a lanzar el primer antónimo. A ver, abominación. ¿Qué es abominación? Abominación significa execración, un hecho execrable, abominable, detestable, aberrante. Por lo tanto, ¿cuál será su antónimo? Su antónimo será apología. Muy bien. ¿Qué significa ablación? Ablación es una extirpación, mutilación, cercenar. Lo contrario de cercenar, unir, ¿no? Volver a enchufar, a enlazar. Muy bien, acarreo. ¿Qué es acarreo? Acarreo significa mudanza, traslado. Lo contrario es inmóvil, ¿no? Perenne, estático. Muy bien, tenemos acerbo. Acerbo es agrio, amargo. Lo contrario significaría dulce, ¿no? O insípido. Siguiente, tenemos acérrimo. Acérrimo significa demasiado. También significa fuerte. Lo contrario sería débil, quebradizo o enclenque. Siguiente, acémila. Una acémila es un burro y no tiene antónimo. Siguiente, adiposo. Adiposo es gordo. Y lo contrario sería flaco. Un cenceño, un enjuto, esmirriado. Afrodisíaco. Afrodisíaco es un excitante, es un motivador. Lo contrario sería tranquilizante, un calmante. Siguiente, aflautado. Aflautado es sonido, es voz. Lo contrario, silencio, ¿no? Siguiente, agiotista. Un agiotista es un usurero, un acaparador. Lo contrario sería un dadivoso, filántropo. Agur. Agur es humedecer, es humectar. Lo contrario sería seco, reseco, estéril. Siguiente, tenemos bambalinas. Bambalinas es teatro, ¿no? Cuando te refieres al teatro, al escenario, no tiene antónimo. Siguiente, bagatela. Bagatela es trivial, insignificante. Lo contrario sería importante, ¿no? Sobresaliente. Siguiente, balsámico es perfumado. Lo contrario sería hediondo, putrefacto, nauseabundo. Barrabasada. Barrabasada es una tontería, un disparate. Lo contrario sería coherencia, locuacidad. Bayeta. Bayeta es un trapo, es un lienzo, es una tela, no tiene antónimo. Barullo. Barullo es bulla, batahola. Lo contrario sería silencio. Beduino. Beduino es establecido, residente, oriundo. Lo contrario sería extranjero, un fuereño. Siguiente. Tenemos bicoca. Bicoca también es trivial, insignificante. Lo contrario es importante, ¿no? Siguiente. Bohemia. Bohemia es errante, vagabundo. Lo contrario es establecido, perenne. Muy bien, chicos, eso fue todo por hoy. Ya hemos visto la segunda clase, que fue antónimos. Y les pido por favor encarecidamente suscribirse a mi canal, compartan, den like. También quiero de una manera grata enviarles saludos a mis alumnos de CB Ingenieros Tres Horizontes, a mis alumnos de CB Ingenieros Zárate y CB Ingenieros San Martín de Porres. Los quiero mucho, chicos, y adelante compartan este video.